Buenas tardes, biólogo Carlos Ruiz. Nuestro grupo es el grupo 6, que está integrado por Mita Tirero Rodríguez, mi persona Alison Reyes, Yajaira Beltrán, Dana Barreiro y Axel Carpio. Nuestro tema es elementos minoritarios del agua de mar. Introducción. Primero, es importante entender que el agua de mar no es solo agua con sal, sino que es una solución compleja que contiene diversos elementos químicos. Los principales componentes del agua en el mar son el sodio, el cloruro, el magnesio, el sulfato, el calcio y el potasio, los cuales representan más del 99% de los sólidos disueltos. Sin embargo, además de estos, existen otros elementos en cantidades muy pequeñas, llamadas elementos traza, que contienen concentraciones menores a 1 miligramo por kilogramo. A pesar de estar en bajas cantidades, estos elementos son muy importantes ya que participan en procesos climáticos, geoquímicos y biológicos del océano, además de influir en la toxicidad ambiental y en el ciclo global de nutrientes. Los elementos del agua de mar se pueden clasificar según su comportamiento químico, su abundancia o su distribución. Por ejemplo, existen elementos conservativos cuya concentración depende de la salinidad, elementos nutrientes como el hierro, el zinc o el cadmio, que son utilizados por los organismos, y elementos no reactivos como los gases nobles. También se pueden clasificar según su estructura electrónica, lo que influye en la reactividad. Algunos tienen baja reactividad y se comportan de forma conservativa, mientras que otros, como los metales de transición, son más reactivos. En cuanto a su distribución en el océano, estos elementos presentan diferentes concentraciones según la profundidad. En la superficie pueden estar más concentrados debido al aporte de ríos o del viento. En la zona fótica disminuyen, ya que son consumidos por los organismos, y en aguas profundas aumentan nuevamente debido a la descomposición de materia orgánica. Un ejemplo importante es el hierro, que aunque se encuentra en concentraciones muy bajas, es fundamental porque puede limitar el crecimiento del fitoplancton en gran parte de los océanos. Finalmente, todos estos elementos participan en un ciclo biogeoquímico, donde intervienen organismos como bacterias y fitoplancton, regulando su disponibilidad. En conclusión, muchos de estos elementos están en cantidades muy pequeñas, pero cumplen un papel fundamental en el equilibrio del océano y en los procesos que regulan el clima y la vida marina. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Axel Carpio y a continuación yo les voy a hablar sobre lo que serían los elementos o clasificación de los elementos y los cationes de 0 y de 10. Empezando con la clasificación de los elementos, podemos decir que en el océano existen químicos que se clasifican según su concentración de elementos mayoritarios, minoritarios y trans. Los elementos mayoritarios como el sodio, el cloro y el magnesio constituyen una mayor parte de sales disueltas, mientras que los minoritarios se encuentran en concentraciones más bajas, aunque siguen siendo importantes, y los elementos transa aparecen en cantidades muy pequeñas. Esta clasificación permite comprender la composición química del océano y su estabilidad a lo largo del tiempo. Continuando con los cationes de 0 y de 10, podemos decir que los cationes de 0 y de 10 se caracterizan por configuraciones electrónicas de sus orbitales d, ya sea que estén completamente vacíos o llenos. Em, Podemos decir que los cationes de 0, como el titanio, presentan alta afinidad por lo que sería el oxígeno y tienden a formar compuestos estables en el ambiente marino, a diferencia de los cationes de 10 como el zinc, que son más estables y menos reactivos en términos redox, lo que influye en su comportamiento geoquímico y su disponibilidad en el océano. Muchas gracias. A continuación seguirá mi compañera Yajaira. Yo les voy a hablar sobre los metales de transición entre D0 y D10. Los metales de transición intermedios como el hierro, el magnesio, el cobalto, el níquel presentan configuraciones electrónicas parcialmente ocupadas en sus orbitales D. Esto les permite tener múltiples estados de oxidación, lo que significa que puede ganar o perder diferentes cantidades de electrones. Debido a esta propiedad son altamente reactivos y cumplen funciones muy importantes en procesos químicos y biológicos marinos. Por ejemplo, el hierro puede alterar entre el hierro 2 positivo y hierro 3 positivo. Este cambio influye directamente en su solubilidad en el agua y su disponibilidad de los organismos marinos, especialmente para el fitoplancton. A continuación, mi compañero. La distribución de los elementos traza en los océanos. La distribución de los elementos traza en los océanos depende de procesos físicos, químicos y biológicos. En la superficie son consumidos por organismos marítimos, lo que disminuye su concentración, mientras que en aguas profundas se acumulan por la remineralización de la materia orgánica. Interacciones biológicas y balance geoquímico de los elementos. Los elementos minoritarios y trazas son esenciales en procesos biológicos marítimos, como cofactores enzimáticos.
Su equilibrio geoquímico depende de fuentes y sumideros, lo que sostiene la productividad marina y los ciclos biogeoquímicos globales. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Ami Tigrero y voy a hablarles sobre la conclusión. Bueno, se llega a concluir que los elementos minoritarios y traza de agua de mar están presentes en cantidades muy pequeñas, ya que su importancia es realmente grande dentro del océano, viendo que su clasificación nos ayuda a entender cómo se distribuyen y que sus propiedades químicas, como en el caso de los cationes D0, D10 y los metales de transición, influyen directamente en su comportamiento y en las reacciones que ocurren en el medio marino. También es importante destacar que estos elementos no se distribuyen de manera uniforme, sino que dependen de factores como la profundidad, las corrientes marinas y la actividad biológica, lo que hace que su disponibilidad cambie constantemente y que tengan un impacto directo en organismos como fitoplancton, que es fundamental para la vida en los océanos. Finalmente, todo esto forma parte de un equilibrio conocido como balance geoquímico, donde los elementos entran y salen del océano mediante distintos procesos. Mantener este equilibrio es clave para la estabilidad de los ecosistemas marinos, dándonos a entender que estos elementos no solo nos ayudan a conocer mejor la química del océano, sino también su relación con la vida y con el equilibrio ambiental del planeta. Muchas gracias.